Hola, bienvenidos a este pequeño tutorial acerca de cómo realizar un mentefacto argumental. Este trabajo está realizado en conjunto con la licenciada Patricia Núñez, vicerrectora del Colegio San José de la Salle, Guayaquil. Antes de trabajar en nuestro mentefacto argumental, deberíamos recordar un poco acerca de nuestros mentefactos. ¿Conocemos qué es un mentefacto? Conozco qué es un mentefacto. Estas enseñanzas ya fueron dadas en cursos previos, por lo cual es importante recordarlo. Sabemos que un mentefacto es una representación gráfica de las proposiciones que se generan a partir de operaciones intelectuales y es muy útil para que nuestro conocimiento se articule de una manera adecuada y podamos transmitirlo. Entonces, ¿sabemos cómo construir un mentefacto argumental de acuerdo a sus particularidades? ¿Alguna vez hemos revisado cómo hacerlo? ¿Qué tal si nos ponemos a prueba? Vamos a ingresar a la página Mentimeter, vamos a digitar en nuestros buscadores Mentimeter Code y vamos a agregar 340.192 y vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las operaciones intelectuales que debemos usar para argumentar? Vamos a digitar cualquiera de estas 6 palabras que encontramos en nuestra pantalla. Releer, argumentar, contraargumentar, subrayar, derivar o dibujar. Vamos a darles un tiempo para que puedan ir a la página y digitar sus opiniones. Así vamos a conocer qué tanto sabemos acerca de las operaciones intelectuales para poder argumentar. Veamos los resultados. De acuerdo a sus respuestas, podemos ver que las palabras que más han repetido van a aumentar su tamaño. Vemos argumentar, vemos derivar, contraargumentar, vemos dibujar, releer, subrayar. ¿Cuál de estas es más grande? Sin duda, argumentar. Entonces, diríamos que la mayoría de ustedes conocen que argumentar, en efecto, es una operación intelectual. Vemos dibujar también un poco más grande que contraargumentar. ¿Por qué se da esta diferencia de opiniones? ¿Qué necesitamos saber? Entonces, vamos a tener algunas normas para esta sesión. Recuerden buscar un lugar alejado del ruido para que puedan ver y escuchar el tutorial de mejor manera. Vamos a anotar todas las preguntas que consideremos necesarias para hacérselas llegar a nuestro docente vía plataforma. Y una vez iniciado, deberías visualizar el video completo para comprender mejor todas las etapas. ¿Sí? Estas son las recomendaciones para que puedas seguir de mejor manera este tutorial. Veamos entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Identificar la estructura de un mentefacto argumental para poder graficarlo adecuadamente. Este va a ser el propósito a lo largo de toda esta sesión. Tal como podemos ver aquí, vamos a tener un mentefacto argumental. Poco a poco vamos a ir descomponiéndolo y volviéndolo a armar para que quede claro el cómo construirlo efectivamente. Para eso necesitamos algunas definiciones. Por ejemplo, ¿qué es una tesis? Una tesis es una macro proposición que afirma o niega algo, que debe ser justificada, respaldada por quien la propone. ¿Cuáles son sus características? Debe ser categórica, universal y generar polémica. Esta polémica va a ser sustentada por argumentos a favor o en contra de otras personas. La definitoria. ¿Qué es la definitoria? Es el término de la tesis que debemos aclarar para que ésta tenga mucho más valor. Entonces, ¿cómo se va a graficar? Siempre P1, tesis, y del lado derecho la definitoria. Continuamos. ¿Qué son las derivadas? Las derivadas nos van a permitir, como elementos de este mentefacto argumental, saber cuál es la conclusión o la acción a la cual lleva. La derivada directa, como podemos observar en azul, es la conclusión directa de la tesis.
Es decir, es el resultado de todo el proceso de pensamiento que se ha generado a partir de argumentos y subargumentos. La derivada práctica, en cambio, es la acción a la cual nos lleva esta tesis. Es la acción que se va a derivar a partir de las conclusiones. Continuamos. También encontraremos elementos como argumentos, que son los que dan sustento directo a la tesis, subargumentos, que dan fuerza a los argumentos directos, algunos argumentos empíricos, que pueden ser datos o hechos comunes que sustentan la tesis, y contraargumentos, aquí en rojo, que van a contradecir la tesis. Estos son muy importantes porque van a fomentar una comprensión mejor de nuestra tesis a lo largo de todo el tema. Aquí podemos observar brevemente en qué sección se van a ubicar. Ya habíamos visto la imagen previa donde estaba el artefacto completo. Entonces, para poder construir este mentefacto argumental, debemos hacernos algunas preguntas. Como por ejemplo, la tesis. ¿Qué tesis se debe defender? ¿Cuál es la tesis que se quiere defender? La definitoria. ¿Cuál es el término de la tesis que se debe aclarar? Los argumentos. Las ideas que sustentan directamente la tesis. Los contraargumentos, que la contradicen. Los subargumentos, que son las ideas que dan fuerza a los argumentos directos. Los argumentos empíricos. ¿Cuáles son los datos o hechos que sustentan esta tesis? Y finalmente la derivada directa y la derivada práctica, en la cual vamos a ver cuál es la conclusión directa de la tesis y cuál es la acción a la que lleva la tesis respectiva. Pero para poder diseñar correctamente nuestro mentefacto argumental, vamos a acudir a esta pequeña dirección donde vamos a poner un modelo de cómo construir nuestro mentefacto argumental. En esta presentación, ustedes tendrán la visualización de un mentefacto argumental. Vamos a empezar identificando sus partes. La P1, la tesis, la definitoria, los argumentos directos, los subargumentos que le van a dar validez a los argumentos directos, el contraargumento, derivada directa y derivada práctica. Comencemos entonces. Aquí podemos observar los elementos una vez más y nos vamos a nuestra tesis. Recuerden, P1, tesis. El coronavirus SARS-CoV-2 afectó gravemente a la población en Latinoamérica por la mala planificación estratégica en salud. Esta va a ser nuestra tesis. Este va a ser el argumento central, nuestra macro proposición que vamos a intentar defender. Para esto requerimos una definitoria. La definitoria, es decir, el término que queremos aclarar. En este caso va a ser coronavirus. ¿Qué es un coronavirus? ¿Qué son los coronavirus? Son las familias de virus respiratorios que pueden causar enfermedades de leves a muy graves. Una vez que ya hemos concluido esta parte de tesis definitoria, podemos continuar con los argumentos. Nuestro primer argumento directo, P3, va a ser: los sistemas de salud nacionales no atienden integralmente a la población. Esto está también asentado o validado en un subargumento que le da fuerza. Este subargumento nos dice que según la OPS, se observa como resultado de la falta de universalidad y equidad en el acceso a servicios de calidad y de una cobertura apropiada, lo que tiene un considerable costo social y efectos empobrecedores. Para el siguiente argumento directo, P5, tenemos que la infraestructura para atención en salud es precaria. Un subargumento en P6 y otro más en P7 nos ayudarán a comprenderlo mejor. Según el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, se estima que las construcciones físicas en el sector salud se deterioran
a una tasa mayor que la de las inversiones. Continuamos. En P7, otro subargumento: los gobiernos de la región no implementan planes de prevención para sectores de la población en riesgo. El siguiente argumento directo lo encontramos en P8, que nos dice que los presupuestos en salud no son adecuados para atender las necesidades de la población. En P9, como subargumento, vamos a ver que los gobiernos de la región no promueven la investigación en salud pública, lo cual está ligado al presupuesto. Continuamos. Subargumento: los espacios de crecimiento profesional para el personal de salud son escasos o limitados por costos elevados. Se ha considerado que la tesis, su definitoria, están avaladas, están fundamentadas con los argumentos directos y los subargumentos. Pensemos en este mentefacto argumental como si fuera un árbol, ¿ok? Desde sus raíces hasta las copas en las cuales vamos a encontrar los frutos. Continuamos entonces con el contraargumento. ¿Qué se opone a mi tesis? ¿Qué es lo que se opone a mi tesis? Y tenemos que no se puede prever con exactitud los brotes y efectos de una pandemia causada por un virus nuevo o un virus novel, como se conoce en la terminología médica. Hemos recorrido desde nuestra tesis definitoria argumentos y subargumentos que están indicando nuestra postura, están indicando cuál es el sentido de nuestra macro proposición y el contraargumento que la está negando. Luego de esto, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuál sería la conclusión de todo este proceso de conocimiento que estamos realizando? La derivada directa. Esta derivada directa, recuerden, derivada directa es la conclusión a la que llegamos, o conclusión a la que llegamos. Y nos dice que es necesario establecer una estructura de planificación y control adecuado en los gobiernos de Latinoamérica para garantizar una inversión en salud adecuada que permita enfrentar situaciones emergentes como el actual. Y finalmente, nuestra derivada práctica. ¿Qué era la derivada práctica? Era la acción resultante a partir de todo lo que estamos proponiendo. ¿Qué acción resultante se debería dar? Que se deben implementar mecanismos que cumplan con estándares internacionales de calidad en salud, desde la prevención y promoción hasta el tratamiento de patologías que afecten ampliamente a la población. Y de esta manera, nosotros vamos a poder estructurar un mentefacto argumental. Hemos puesto de ejemplo una macroproposición muy común actualmente acerca del rol de los gobiernos o los estados y su respuesta ante la crisis de salud que ya conocemos. ¿Sí? De esta forma podemos ir estructurando. Ahora, pero, mister, ¿cómo podemos comprender el mentefacto? ¿Cómo lo organizamos? ¿Cómo lo leemos? Para eso nos vamos a apoyar nosotros en el siguiente documento. Recuerden que nosotros debemos seguir una secuencia que nos permita comprender qué es lo que hemos estructurado en nuestro mentefacto. Cómo comunicarlo es casi tan importante como el cómo lo estructuramos. Entonces, la secuencia sería la siguiente. Nuestra tesis, vamos a respetar los colores que se encontraban en amarillo, inicia el mentefacto. El coronavirus afectó gravemente a la población en América por la mala planificación en salud. ¿Cuál era nuestra definitoria? El coronavirus, la familia de virus respiratorios que pueden causar enfermedades. Continuamos con los argumentos que se encuentran en color lila y los subargumentos asociados a cada uno de ellos. Luego encontramos en color rojo el contraargumento,
que nos decía que no se puede prever con exactitud los brotes y efectos de una pandemia causada por un virus nuevo. Y finalmente vamos a encontrar nuestra derivada directa y nuestra derivada práctica. De esta manera nosotros podemos leer muy fácilmente en una secuencia lógica nuestro mentefacto argumental. Pero aquí no termina nuestro tutorial. Debemos tratar de puntualizar algunos de los temas que nosotros hemos revisado el día de hoy. Como por ejemplo, ¿qué es una tesis? Recuerden, una tesis en un mentefacto argumental es una macro proposición que se debe defender con argumentos. Luego tendremos nuestra definitoria, que es un término que se va a aclarar. También, un mentefacto argumental debe llevar los siguientes elementos: argumentos, subargumentos, contraargumentos, que van a favorecer la comprensión de la proposición general. Una derivada directa, una derivada práctica, que nos permite conocer cuál es la conclusión y cuál es la acción derivada. ¿Ok? Entonces, durante este pequeño tutorial hemos visto cómo los mentefactos nos ayudan a comprender mejor el conocimiento. De manera específica, un mentefacto argumental nos va a permitir defender nuestras tesis con argumentos adecuados, nos va a llevar a una conclusión crítica y nos va a llevar a comprender qué acciones se derivan de nuestras tesis. Sin embargo, también debemos pensar en algunas de las preguntas que nos quedan para seguir ahondando en los mentefactos argumentales. Primero, ¿por qué es importante comprender la estructura semántica argumental? Es importante comprenderla porque de esta manera estructuramos el conocimiento y lo representamos gráficamente para que nuestras tesis sean fundamentadas de manera apropiada. ¿Cómo se estructura un mentefacto argumental? Nuevamente, utilizamos la estructura que refleja o semeja un árbol en el cual el tronco va a ser la tesis, los argumentos las raíces y las derivadas van a ser las cosas. ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo de esta estructura? ¿Cuál creen que podría ser el objetivo? No es otro que el que poder comprender cómo se estructura el conocimiento a partir de tesis y argumentos que nos llevan a criticar la realidad. Y finalmente, ¿qué creen ustedes que podrían decirme acerca de cómo ayuda el conocer la estructura semántica argumental y los mentefactos argumentales al desarrollo del pensamiento? ¿Te provee de mayor orden para aclarar tus ideas? ¿Te provee de un elemento gráfico adecuado para que puedas comunicar mejor tus conocimientos? Ese sería uno de los elementos que nos permite reconocer la estructura semántica argumental. ¿Sí? Entonces, les agradezco mucho por haber estado pendientes de este tutorial. Nos estaremos comunicando en futuras situaciones y espero que pronto podamos recibir sus comentarios acerca de todas las dudas que puedan tener acerca de la estructura semántica argumental y de cómo construir un mentefacto argumental. Muchísimas gracias por haber estado presentes el día de hoy. Nos vemos.